Hola a todo el mundo y, bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en uno de los universos literarios más ricos, complejos y, sinceramente, más diseccionados de las últimas décadas. Me refiero, claro, al mundo de Harry Potter. Un mundo inmenso, desde luego. Exacto. Es innegable la cantidad brutal de información, de personajes secundarios, de tramas entrelazadas que J.K. Rowling logró condensar en esos 7 libros. Pero hoy no vamos a hablar de lo que está impreso en las páginas, vamos a hablar de lo que se quedó en el tintero. Que es muchísimo, por cierto. Ya te digo. Y creo que la misión de hoy es descubrir cómo el mismísimo proceso creativo implica, por pura necesidad, sacrificar ideas que a lo mejor eran brillantes. Y, bueno, ver cómo la historia que todos conocemos y damos por sentada podría haber sido radicalmente distinta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque resulta increíble ver cómo decisiones aparentemente minúsculas en un primer manuscrito terminan alterando por completo la arquitectura de una narrativa global. Es un ejercicio literario indispensable, la verdad. A menudo, examinar lo que un autor decide conscientemente no incluir en su obra final es tan revelador o incluso más que analizar la obra que finalmente llega a las estanterías. Nos permite ver el esqueleto de la historia, ¿sabes? Los andamios conceptuales que sostenían el edificio antes de poner la fachada. O sea, ver los simientes puros y duros. Exactamente. Al repasar estas tramas descartadas, no nos quedamos solo en la curiosidad del qué habría pasado sí, sino que logramos comprender los motivos estructurales, de ritmo y de puro peso dramático que llevaron a purgar esos elementos. Todo con el fin de mantener la tensión y la coherencia de un mundo mágico que, recordemos, estaba en constante expansión. Y para empezar a ver esos andamios, creo que lo mejor es viajar al mismísimo principio de todo. Todos tenemos grabada a fuego esa imagen inicial. Vernon Dursley yendo a trabajar, quejándose de la gente con capa, hasta que Dumbledore deja al bebé Harry en su puerta en Private Drive. Un inicio icónico. Pues resulta que, en los primeros borradores, el arranque no tenía absolutamente nada que ver con esto. Los Potter, para empezar, no vivían en el famoso Valle de Godric. Se escondían en una isla cerca de la costa. ¡Ostras, en una isla! Cambia totalmente la ambientación. Sí, pero espera que hay un dato crucial que cambia las reglas del juego. Fueron traicionados por un Muggle anónimo, no por Peter Pettigrew. ¡Madre mía! Y la cosa va a más. Quienes escucharon la explosión de la casa y encontraron a Harry entre las ruinas fueron nada más y nada menos que los padres de Hermione. En esta versión embrionaria eran íntimos amigos de los Potter. Un papel de rescate que, como sabemos, al final recayó en nuestro querido Hagrid. Lo fascinante aquí es observar cómo la reestructuración de este único evento inicial cambió el destino de absolutamente toda la saga. Totalmente. Pensemos primero en la figura del traidor. Eliminar ese Muggle anónimo y crear a Peter Pettigrew no fue un simple cambio de nombre. Añadió una capa de profundidad emocional y una historia de traición interna entre los merodeadores que básicamente sustentó de arriba abajo el tercer libro, El prisionero de Azkaban, y justificó todo el arco trágico de Sirius Black. Un Muggle anónimo no te da ese peso narrativo ni de broma. Claro, se queda en un detalle anecdótico. Y sobre el rescate, el cambio de los padres de Hermione por Hagrid fue, bajo mi punto de vista, un acierto estructural absoluto. Hagrid representa la entrada literal y figurada de Harry al mundo mágico. Es el puente entre los dos mundos. Es la figura perfecta para eso. Pero a ver, ponte en el lugar de los padres de Hermione por un segundo. Si los Granger hubieran sido los rescatadores de Harry, habrían estado al tanto del peligro desde el minuto 1. Curiosamente, en el vídeo de Movie Flame, Morgan Ross señala algo muy perspicaz sobre esto. En los libros publicados, Hermione pasa poquísimo tiempo con sus padres. Siempre prefiere quedarse en Hogwarts, ir al Callejón Diagon o pasar el verano en la madriguera con los Weasley. Exactamente. Y si los Granger hubieran estado involucrados en el rescate de Harry, su implicación en la guerra mágica habría sido total. Ya no serían simples dentistas. Harán nada. No habrían estado al margen de la historia. Habrían sido objetivos directos de Voldemort desde el primer maldito libro. Al alejarlos del incidente incitador, la autora protegió la dinámica de Hermione como alguien que descubre el mundo mágico por primera vez, igual que Harry, en lugar de ser alguien que creció bajo la sombra de un trauma relacionado con la magia. Fíjate, ese cambio radical en la figura protectora de Harry me hace pensar en otra figura clave que casi tuvo una dinámica familiar completamente distinta. Y afecta directamente a Hermione de nuevo. A ver, cuenta.
Originalmente iba a tener una hermana pequeña sin poderes mágicos, una hermana Mogul. Ah, sí, lo de la hermana. Es un tema interesantísimo. Claro, porque esto habría creado un paralelismo directísimo, casi un espejo, con la relación tan tóxica que vimos entre Lily Potter y su hermana Petunia Dursley. A ver, yo entiendo que añadir personajes complica la trama, pero ¿no crees que introducir a una hermana Mogul habría añadido una tensión muy necesaria para humanizar a Hermione en los primeros libros, que a veces parece una enciclopedia andante sin ataduras emocionales? Es una objeción muy válida. Temáticamente, ese paralelismo tenía muchísimo potencial. Habría explorado los celos, la incomprensión y la brecha que se abre en una familia cuando un hijo tiene magia y el otro no. Habría sido drama del bueno. Sin embargo, sabemos por las fuentes que esta idea sobrevivió en la mente de la autora durante la escritura de los 3 primeros libros y fue eliminada por una cuestión puramente pragmática de ritmo narrativo. O sea que ya no cabía. Exacto. J.K. Rowling sintió que ya era demasiado tarde para introducir a la hermana de forma natural. Piensa en la coherencia interna. Si Hermione, que, seamos sinceros, no para de hablar, nunca había mencionado a una hermana a sus mejores amigos durante 3 años... Ya, meterla de repente en el 4.º libro canta un poco. Rompía la credibilidad del personaje por completo. Habría aparecido un parche. A veces, la coherencia interna del mundo y de los personajes manda sobre las buenas ideas temáticas. Vale, te compro la teoría de la coherencia con la hermana de Hermione. Pero fíjate en el siguiente cambio que menciona el artículo, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a hablar de Mafalda. Mafalda. Originalmente, en el Cáliz de Fuego, íbamos a conocer a la hija del primo contable Skip de Molly Weasley. ¿Recuerdas esa brevísima mención en el primer libro sobre un contable del que la familia Weasley nunca habla? Sí, un detalle mínimo. Pues resulta que iba a tener una hija. Su apellido sería Prewett, el apellido de soltera de Molly, conectándola directamente con los héroes caídos de la Primera Guerra Mágica, Fabián y Gideon Prewett. Menudo trasfondo para un personaje nuevo. Pues espera. Mafalda era descrita en las notas de la autora como una niña de 11 años extremadamente desagradable. Una rival académica insoportable para Hermione. Pero el giro es que iba a ser sorteada en la casa Slytherin, siendo una Weasley. Su función principal en la historia sería servir como espía para Harry, recogiendo información directa de los hijos de los mortífagos en la sala común de las serpientes. El personaje de Mafalda es, desde el punto de vista del diseño narrativo, una auténtica joya perdida. Ya te digo. Habría aportado unos matices vitales y muy necesarios a la casa Slytherin. Como se debate en el material que estamos analizando, tener a una familiar de los Weasley, una familia históricamente considerada traidora a la sangre y enteramente ligada a Gryffindor, dentro de Slytherin, habría roto todos los esquemas. Habría roto muchos estereotipos de golpe, sí. Es muy probable, analizando su perfil, que Mafalda terminara uniéndose al ejército de Dumbledore en el 5.º libro. Imagina el impacto de tener a una Slytherin en la Resistencia. Habría suavizado esa imagen monolítica de villanos unidimensionales que a menudo arrastra esa casa. Habría sido espectacular leer eso, sin duda. Una niña sabelotoda en Slytherin, pasándole notas en secreto a Harry. ¿Por qué prescindir de algo tan jugoso? Por lo que en literatura llamamos economía de personajes y plausibilidad. La decisión final de Rowling fue sustituir gran parte de la función narrativa de Mafalda por la periodista Rita Skeeter. Ah, claro, la información. Y si lo analizas fríamente, funcionó mucho mejor a nivel de credibilidad en la trama. Skeeter asumió el papel de proporcionar información escandalosa, secretos de los mortífagos y rumores del ministerio. Porque claro, tiene más sentido que lo haga una adulta. Resultaba mucho más verosímil que una periodista adulta, sin escrúpulos, con contactos y con la capacidad ilegal de transformarse en escarabajo, consiguiera desentrañar esos secretos de alto nivel una estudiante de primer año, por muy inteligente y desagradable que fuera. Difícilmente tendría acceso a tramas oscuras del círculo íntimo de Voldemort simplemente por escuchar a escondidas en una sala común. Rita Skeeter aceleraba la trama. Mafalda la habría estancado en dramas adolescentes. Es decir, que prefirió condensar la exposición de secretos en una figura que ya de por sí encarna la invasión a la privacidad. Tiene todo el sentido. Y hablando de personajes que sabían demasiado y de ajustes en el diseño del mundo mágico, entramos en un bloque fascinante sobre los niveles de poder y el ritmo de la historia. Esto me encanta. Las fuentes nos presentan a Mopsus,
Un mago vidente ciego basado directamente en la mitología griega, un recurso de inspiración clásica que la autora utiliza con frecuencia. Este personaje iba a estar pululando por Hogwarts desde el principio. Mopsus es el caso de estudio perfecto de un personaje eliminado por ser, literalmente, demasiado competente. Eso es un problema en la fantasía, claro. En la literatura fantástica, y especialmente en una historia de misterio, como es Harry Potter en su núcleo, introducir a un adivino que realmente acierta sus visiones y de forma consistente es un peligro mortal para la trama. Mopsus habría sido un vidente fiable. Le preguntas y te responde. Si le preguntas algo, te dice lo que va a pasar. Esto habría hecho la vida de Harry increíblemente fácil, destruyendo cualquier atisbo de misterio, investigación o intriga que sostienen el ritmo de los libros. Lo verdaderamente magistral es observar cómo la autora desarmó a este personaje descartado y usó sus piezas para construir a otros dos personajes icónicos. O sea, lo fragmentó para que no fuera tan poderoso, ¿no? Exacto. Por un lado, tomó la capacidad de la visión profética y se la dio a Sybil Trelawney, pero introduciendo un defecto crucial. Que nadie se la cree. Y que sus predicciones reales son esporádicas, incontrolables, y ella misma no las recuerda al despertar. Esto permite que exista la profecía sobre Voldemort y el anuncio del regreso de Colagusano sin arruinar el misterio del día a día. Qué inteligente. Y por otro lado, tomó el concepto visual de la ceguera física y el arquetipo del ojo que todo lo ve y lo transformó en la paranoia constante y el famoso ojo mágico de Alastor Ojoloco Moody. Resolvió un problema narrativo gigantesco creando a dos personajes con taras que los hacen mucho más interesantes. De verdad que me vuela la cabeza pensar que Trelawney y Moody nacieron de las cenizas de un mismo concepto. Es pura ingeniería literaria. Pasa algo parecido, aunque con un tono más trágico, con el destino de Florian Fortescue. ¡Ay, el vendedor de helados! Sí, quien haya leído a fondo El prisionero de Azkaban recordará a este amable vendedor de helados del callejón Diagon que le regalaba helados a Harry y le ayudaba con sus deberes de historia de la magia bajo el sol. Un personaje entrañable. Pues resulta que en los borradores originales de las Reliquias de la Muerte, Fortescue iba a tener un papel fundamental en la guerra. Harry, Ron y Hermione iban a rescatarlo de las mazmorras de la mansión Malfoy. Su profundo conocimiento histórico serviría para dar al trío la información crucial sobre la varita de Saúco y la diadema perdida de Ravenclaw. Casi nada. Pero en la versión final, Rowling simplemente hace que lo secuestren y luego confirma que Voldemort lo asesinó fuera de escena. La propia autora admitió años después que sintió haberlo matado casi sin motivo. Y es comprensible que se arrepintiera a nivel personal. Pero a nivel narrativo, reasignar su función tenía todo el sentido del mundo. Pensemos en la resonancia emocional y temática del momento. ¿Quién es la figura más adecuada, la que impone más respeto y misticismo, para explicar los misterios oscuros, las reglas de lealtad y la historia sangrienta de la varita de Saúco? Hombre, pues el que hace las varitas. Evidentemente, el propio fabricante de varitas, Garrick Ollivander. Fortescue era un experto en historia de la magia, sí, pero Ollivander aportaba un peso específico casi sagrado al conocimiento de las varitas que un vendedor de helados, por muy erudito o entrañable que fuera, simplemente no poseía. Ya, claro, le faltaba solemnidad al pobre hombre. Además, dividir la información entre Ollivander para las varitas y Xenophilius Lovegood para la fábula de las reliquias refinó muchísimo el ritmo de la historia, dándole a cada elemento su propio especialista. Totalmente. Habría sido un poco anticlimático que el señor de los helados de fresa y mantequilla de cacahuete te revelara el secreto del arma más letal del mundo mágico. No pegaba mucho. Y ya que mencionamos las mazmorras de la mansión Malfoy, hay otro detalle sobre el equilibrio de poder, esta vez entre los propios estudiantes de Slytherin. Theodore Nott, el hijo de un mortífago muy cercano a Voldemort. Iba a tener muchísimo más peso en la trama, iba a ser presentado como un verdadero igual para Draco Malfoy intelectualmente hablando, alguien capaz de cuestionarle, lo que contrastaría enormemente con sus habituales guardaespaldas, Crabbe y Goyle, que son básicamente un par de trolls adoradores. Si no brillaban por su intelecto. Pues en el Cáliz de Fuego iba a haber una escena entera, bastante tensa, dedicada a una visita a la mansión Malfoy, con Theodore y su padre. Y además, su puesto en el exclusivo club de las eminencias de Horace Slughorn en el sexto libro finalmente se lo llevó Blaise Avigny. En la eliminación de Theodore Nott como figura principal y antagonista interno en Slytherin, plantea un escenario contrafactual muy sugerente. Si Draco Malfoy hubiera tenido un rival competente dentro de su propia casa, alguien de su mismo estatus social y pureza de sangre,
Su dinámica de poder habría sido completamente diferente. Habría tenido competencia real. Malfoy funciona narrativamente en los libros como el líder indiscutible de su pequeño grupo, rodeado de secuaces sin iniciativa propia. Introducir a Nott habría obligado a Draco a competir por el liderazgo y a mostrar vulnerabilidad mucho antes del sexto libro. Aunque esto suena interesantísimo a nivel de desarrollo de personajes, mecánicamente habría desviado demasiada la atención del conflicto principal. Claro, robaría cámara. El foco debía estar en la rivalidad de Draco con Harry, no en la política interna de Slytherin. Y sobre lo del club de Slughorn, el artículo de CBR da en el clavo. Slughorn es una revista, pero es un cobarde que evita activamente relacionarse con mortífagos declarados. No invitó a Draco precisamente por las asociaciones oscuras de Lucius Malfoy. Así que invitar a Nott, cuyo padre también era un mortífago conocido y encarcelado, habría sido una flagrante contradicción para el carácter huidizo de Slughorn. Lógico. De ahí que Zabini, cuya madre solo es famosa por enviudar sospechosamente muchas veces, encajara mucho mejor en ese hueco de estudiante con contactos pero sin riesgo político. Es un análisis impecable de cómo la personalidad de un profesor dicta la selección de personajes secundarios que vemos en pantalla. Bueno, dejando a un lado a los Slytherin, vamos a pasar a un estudiante de Gryffindor que guardaba un secreto inmenso. Y creo que esta es una de las decisiones más dolorosas de la lista. Vamos a hablar de la verdadera historia de Dean Thomas. Qué pena me dio esto al leerlo. Stella. Originalmente se iba a llamar Gary, y su presencia iba a ser tan constante y vital en las aventuras del trío como la de Neville Longbottom o Luna Lovegood. En la obra publicada, Dean huye en el séptimo libro, vagando por los bosques pensando que es hijo de muggles y que por tanto está en peligro mortal bajo el régimen supremacista de Voldemort. Pero en los borradores originales, y esto es desgarrador, se confirmaba su verdadero origen. Su padre era mago. Su padre era un mago que abandonó a su familia durante la Primera Guerra Mágica, única y exclusivamente para protegerlos de los mortífagos. Se negó a unirse a ellos y para que no persiguieran a su esposa Muggle y a su hijo recién nacido, los abandonó en secreto y finalmente fue asesinado por ello. Dean creció sin saber que su padre era un héroe, que murió por él. Esta es, sin duda, una de las pérdidas más tristes en términos de desarrollo de personajes secundarios. Esta historia de trasfondo añade una capa de tragedia insondable a Dean Thomas. Imagina el impacto que tendría descubrir eso. Habría sido brutal. El sacrificio anónimo de su padre refleja de forma bellísima y terrible el tema central de toda la obra: el amor incondicional y el sacrificio desinteresado frente al fascismo mágico. Exactamente igual que el sacrificio de Lily Potter, pero desde el anonimato más absoluto. Tal cual. Lo más destacable de esta trama descartada es que, a diferencia de otras ideas que hemos comentado y que contradecían el canon o el ritmo, esta encaja a la perfección en los vacíos de la historia final. Dean vive convencido de algo que es mentira. Y, como bien subraya Morgan Ross en Movie Flame, si se adaptara esta historia en futuras versiones audiovisuales, aportaría una riqueza inmensa sin alterar ni un milímetro la narrativa principal. Sería enriquecer el mundo sin romperlo. Ojalá decidan incluirlo si alguna vez expanden el universo en pantalla, de verdad. Aporta muchísima humanidad. Bueno, para cerrar este segundo bloque sobre personajes reajustados, hay que hacer una mención rápida a algo que me hizo mucha gracia. A ver. El profesor vampiro. Ah, sí, por favor. Sí. Iba a haber un profesor en Hogwarts llamado Trocar, que era literalmente un vampiro. Al final, J.K. Rowling lo eliminó y los vampiros quedaron relegados a un simple cameo cómico con el personaje de Sanguini en la fiesta de Slughorn. Y fue una decisión de construcción de mundo extremadamente prudente, fíjate. ¿Tú crees? ¿Podría haber sido chulo? Bueno, la autora explicó que sentía que el mito del vampiro ya estaba tan sobreexplotado en la literatura gótica y fantástica general que no tenía absolutamente nada nuevo que aportar al folclore de su historia. Que ya está muy visto. Claro. Al evitar introducir a un vampiro como un personaje central en el cuerpo docente, Rowling protegió la identidad única de su universo mágico. Se obligó a sí misma a centrarse en criaturas y mitos que podía moldear a su antojo de forma más original, como los dementores o los thestrals, dándole a su obra una identidad visual y temática inconfundible, en lugar de diluirse en tropos de terror clásico que todos ya conocemos. Y de paso, eso desmiente categóricamente esa viejísima teoría fan que rondaba por los foros de Internet a principios de los 2000.
Esa que aseguraba que Severus Snape era un vampiro solo porque a veces se le describía como un murciélago gigante. Nunca hubo vampiros impartiendo clases en Hogwarts. Caso cerrado. Los pasillos del Ministerio de Magia, Arthur Weasley iba a morir. Un momento crítico de la historia. El señor Weasley no se iba a recuperar en el Hospital San Mungo. El plan original era que ese ataque fuera letal. Si conectamos esto con el panorama general de la saga, estamos ante el mayor efecto mariposa narrativo de todos los borradores. Totalmente de acuerdo. Salvar a Arthur Weasley lo cambió todo. La autora confesó años después que decidió indultarlo porque se dio cuenta, al revisar la historia, de que Arthur era la única figura paterna genuinamente buena, cálida, funcional e incondicional en toda la vida de Harry. Matarlo habría alterado el equilibrio emocional de la serie de forma irreparable, especialmente porque habría destruido o ensombrecido demasiado pronto el arco de desarrollo de Ron Weasley. Claro, ¿lo habría llenado de rencor? Exacto, un resentimiento que habría complicado la dinámica del trío de oro muchísimo. Pero, y aquí reside la tremenda crueldad de la arquitectura literaria, J.K. Rowling sabía que estaba escribiendo sobre una guerra. Y para mantener la percepción de peligro real, las figuras parentales debían sufrir. Alguien tenía que pagar el precio por la supervivencia de Arthur. Ese intercambio de vidas que mencionas es, sinceramente, desgarrador. Porque quienes conocemos la historia sabemos perfectamente quién acabó pagando los platos rotos. Así es. A cambio de la vida del patriarca Weasley, el precio final en sangre lo pagó Remus Lupin, junto con su esposa, Nymphadora Tonks, en la batalla de Hogwarts. Qué duro fue eso. Temáticamente, aunque es doloroso para quienes leen, la muerte de Lupin cierra un círculo narrativo perfecto y absolutamente devastador. Al morir, dejan a su hijo recién nacido, Teddy Lupin, como un huérfano de la Segunda Guerra Mágica. Esto repite exactamente el mismo ciclo, el mismo trauma fundacional que sufrió Harry al quedar huérfano tras la Primera Guerra Mágica. Es como un bucle. Es una rima poética y trágica que subraya el terrible coste generacional de los conflictos armados. El mensaje antibelicista se consolida ahí. Y por supuesto, no podemos olvidar que la familia Weasley tampoco salió indemne de este trato implícito. El tributo de sangre final de esa familia por participar en la guerra fue la inesperada y desgarradora pérdida de Fred. Se te pone la piel de gallina al ver cómo las piezas de dominó caen y se reconfiguran en la mente de quien escribe. Salvas a uno por el bien del arco de un protagonista, pero el peaje emocional lo tiene que pagar otro para que la historia no pierda su crudeza. Es la dura tarea de escribir. Pasando de la tragedia absoluta a un atisbo de esperanza que resulta casi irónica. Vamos al epílogo. Años después de la guerra. En las notas originales del borrador, en esa famosa y nostálgica escena del andén 9 3/4, iba a estar presente Dudley Dursley, y no pasaba por ahí por casualidad. Estaba allí para despedir a su propio hijo, que habría nacido con poderes mágicos. Esto plantea una pregunta importante y deliciosamente irónica sobre el desarrollo a largo plazo de los personajes. Sabemos por el canon ampliado, posterior a la publicación de los libros, que Harry y Dudley mantienen una relación adulta civilizada. Sí, se toleran, ¿no? Se envían postales y se reúnen ocasionalmente de forma muy silenciosa y seguramente muy incómoda para que sus respectivos hijos se conozcan y mantengan cierto contacto familiar. Pero introducir a un hijo mago en la línea de sangre directa de los Dursley habría sido la máxima ironía poética de toda la saga. Habría sido justicia poética pura. Piensa en las ramificaciones. ¿Cómo habrían reaccionado Vernon y Petunia? Toda su narrativa vital, toda su identidad, estaba basada en el odio visceral, el miedo y el desprecio absoluto hacia la magia y lo diferente. Esa cosmovisión se habría estrellado frontalmente contra el amor incondicional que se supone deben sentir por su propio nieto. Les habría dado un síncope. Es que, imagínate a Vernon Dursley teniendo que ir al callejón Diagon a comprar calderos, o a Petunia teniendo que aguantar que una lechuza le llene el impecable jardín de plumas. Habría sido el cierre perfecto y kármico para el arco de la familia Dursley, enfrentándolos a su propia intolerancia de la forma más íntima y personal posible. Sin duda. Es una lástima inmensa que no entrara en el corte final, aunque entiendo el argumento de la autora de que la magia nunca podría sobrevivir a la genética del tío Vernon, y que quizás incluirlo habría recargado demasiado un epílogo que debía centrarse en el relevo generacional de los héroes. Y bueno, con esta imagen mental de un pequeño Dursley subiendo al expreso de Hogwarts, llegamos al final de nuestro trayecto de hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Buena pregunta. Repasar estos artículos, vídeos y borradores nos demuestra una verdad ineludible. Una historia está tan moldeada por el material que se elimina, como hermanas ocultas, primos espías y tragedias familiares complejas, como por las palabras que logran sobrevivir en la página impresa. Las decisiones de condensar la información, como usar a la odiosa Rita Skeeter en lugar de una niña Weasley, o darle el peso del conocimiento mágico a Ollivander en lugar de al amable Fortescue, son lecciones magistrales de ritmo y foco narrativo. Sin lugar a dudas. Y creo que es una lección enormemente relevante y aplicable para cualquiera hoy en día, no solo para quienes escriben. Vivimos inmersos en una era de sobreinformación constante, donde a menudo caemos en la trampa de confundir cantidad con calidad. Creemos que tener más datos o más ángulos hace que una historia o un argumento sea mejor. Y no siempre es así. Para Noda, la capacidad de quien crea para ejercer de editor de su propia obra, para tener la sangre fría de limpiar y podar su propio mundo, es vital. Nos ayuda a entender que la versión final que consumimos, esa obra que admiramos y que consideramos casi perfecta o intocable, es en realidad el resultado de una purga rigurosa. Es el cementerio de docenas de ideas brillantes, de destellos de genialidad que simplemente no servían al propósito general de la obra. A veces, la mejor y única forma de proteger la esencia de una historia es tener el valor de saber qué partes de ella deben ser sacrificadas en beneficio del conjunto. Me parece una reflexión fabulosa sobre el arte de saber renunciar a las buenas ideas para dejar espacio a las ideas correctas y para dejar a quienes nos escuchan con algo a lo que darle vueltas hoy. Basándonos en todo lo que hemos descubierto sobre piezas intercambiables, sacrificios narrativos y destinos alterados, me gustaría lanzar una última reflexión al aire, para que cada persona la mastique por su cuenta. Adelante. Si personajes enteros pueden desaparecer, cambiar de bando de un borrador a otro, o fusionarse para crear entidades completamente nuevas, es posible que nuestros personajes favoritos de la literatura, aquellos que amamos y consideramos únicos e irreemplazables, sean en realidad fantasmas literarios. Es decir, podrían estar formados por los restos, las cicatrices y los fragmentos de docenas de identidades y tramas descartadas que nunca llegaremos a conocer. Ahí queda eso para reflexionar la próxima vez que te sumerjas en una novela. Una perspectiva fascinante, desde luego. Te hace mirar cualquier libro de tu estantería con otros ojos, buscando esas costuras invisibles. Ha sido un auténtico placer diseccionar estos cimientos ocultos de la historia hoy. El placer es mío. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ojalá haya servido para mirar más allá de la página impresa. Mantened siempre la curiosidad despierta ante los misterios de la creación literaria. Hasta la próxima.